La industria de los videojuegos es algo que creció increíblemente desde sus inicios con el Gran Pong. Sus ventas lograron superar cantidades colosales y tener un gran peso en el mercado. Aquí veremos los 10 juegos más vendidos de la historia. En la historia del entretenimiento se han hecho ventas increíblemente grandes. Por ejemplo, la película Titanic recaudó más de 2.000 millones de dólares. Los videojuegos no se quedan atrás, por ejemplo el GTA V siendo el producto de entretenimiento que más recaudó en 24 horas. Este top es solo para los videojuegos más vendidos en consolas específicas, por lo tanto no entran multiconsolas como el propio GTA V, Minecraft, varios Call of Duty, etc. En el puesto número 10 tenemos a New Super Mario Bros. Fue un juego lanzado a finales del 2009 exclusivamente para consolas Wii. Este incorporó el modo multijugador con un nuevo personaje como Luigi y el todo azul o el amarillo. Este plataformero de Nintendo que da por comenzado este top llegó a vender 27.97 millones de copias. Puesto número 9. Todos conocemos el gran juego de NES Duck Hunt, en el cual había que derribar platos con la novedosa extensión de la consola en Nintendo Zapper. Esta pistola fue revolucionaria en su momento. Fue la primera en tener un funcionamiento medianamente decente y sumado al gran odiado personaje del perro. Este juego lanzado en 1984 vendió 28.31 millones de copias, quedándose así en el puesto número 9. Ocupando el octavo puesto tenemos al Wii Play. Nuevamente Nintendo con sus aparatos nuevos. Quiso demostrar todas las funciones de su nuevo control remoto lanzado con la Wii. Este juego tuvo 9 diferentes minijuegos, entre ellos campo de tiro, ping pong, entre otros. El juego salió a la venta en 2006, que además traía el mando de la consola de regalo. Este juego vendió 28.98 millones de copias. En el puesto número 7 tenemos nuevamente a New Super Mario Bros, esta vez para la consola de Nintendo. Partiendo de la base clásica de Mario Bros, fue evolucionando y llevado perfectamente a una consola portátil para ser divertido y sencillo. El juego fue lanzado en 2006 en Estados Unidos y Japón, más tarde ese mismo año en Australia y Europa, luego en 2007 en Corea del Sur, y consiguió vender 29 millones de copias. Puesto número 6. En este puesto tenemos al conocidísimo Tetris. No se necesita introducción para este gran título, siendo de los juegos más famosos de la historia. Tetris fue lanzado en 1984 en la Unión Soviética. En 1996 consiguió vender 26.66 millones de copias en el Game Boy de Nintendo. No obstante, su versión para NES logró vender 5.58 millones de copias. Y según sus desarrolladores, lograron vender más de 100 millones de copias en celulares desde 2005. Contando sus ventas entre todas las plataformas, Tetris es el juego más vendido de la historia. En el puesto número 5 tenemos a Pokémon, rojo, verde y azul. Aunque Pokémon verde fue lanzado solo en Japón, el rojo y el azul fueron lanzados mundialmente y lograron el inicio de una de las franquicias más importantes de Nintendo. Publicados en 1996 para la Game Boy, lograron vender 30.26 millones de copias. En el puesto número 4 tenemos a Wii Sport Resort, lanzado en 2009 para la Wii. Es la secuela de Wii Sport y logró vender 32.63 millones de unidades. Este juego consta de 12 juegos deportivos como frisbee, tiro con arco, ciclismo y vuelo, y venía incluido en la compra del Wii Motion Plus, un mando para la respectiva consola, por lo cual no sería uno de los juegos más vendidos, sino uno de los más adquiridos, ya que venía gratis con el mando. En el puesto número 3 tenemos a Mario Kart Wii. Una de las sagas más famosas de Nintendo es Mario Kart. Tuvo su mayor éxito en 2008 con el lanzamiento de este título, que, por cierto, logró vender 35.15 millones de copias. Llegando al puesto número 2 tenemos a Super Mario Bros. Al igual que Tetris, este gran título no necesita introducción. Super Mario Bros. Es por excelencia el más famoso plataformero en la historia de los videojuegos. Cuenta la historia de un fontanero que tiene que rescatar a la princesa de un dragón llamado Bowser, atravesando diferentes obstáculos y enemigos. Este juego fue lanzado en 1985 para la NES. Super Mario Bros. Vendió 40.24 millones de copias. Considerado por IGN el mejor videojuego de la historia y siendo el segundo más vendido. Y finalmente, en el puesto número 1 tenemos a Wii Sport, lanzado en 2006. Este videojuego venía incluido con la compra de la consola, y de esta forma logró distribuir 82.41 millones de copias. Wii Sport es un simple juego de deportes usando la, en ese momento, revolucionaria tecnología del mando Wii. Por supuesto que esta lista no está ordenada por mejor jugabilidad, historia o fanatismo, solo por el número de copias distribuidas. Incluso el Wii Sport hace prácticamente trampa. Pero, para ti, ¿cuál es el mejor juego de todos los tiempos? Deja tu comentario en la caja de comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.